Lamento estarles interrumpiendo, pero a mí me citaron a las 7. Entonces, felicitarles por este encuentro, a todas y a todos. Simplemente decirles que estamos en un momento de muchas oportunidades para nuestro país. Hace poco me invitaron a algún evento y me decían, bueno, ¿cómo podríamos hacer una síntesis de en qué estamos, cómo nos ven a nivel mundial, cuáles son las oportunidades para México? Sin exagerar, yo les diría a ustedes lo siguiente: nos están viendo como un país que tiene una oportunidad de oro. Tenemos la suerte de ser una generación que está viviendo esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en primer lugar, se ve que va a haber un flujo de inversión muy fuerte, muy amplio, ya lo estamos experimentando. Seguramente en los próximos años podemos hacerlo a un ritmo mayor. Me preguntaba el canciller de Emiratos hace poco en el G20 en Bali, me decía, bueno, ¿cuál es el plan que tienen ustedes? Porque nosotros los vemos como fue el fenómeno del surgimiento de China hace algunos años, es decir, ustedes son la nueva frontera de manufactura sofisticada en el mundo. Y creo que eso sintetiza una parte de cómo nos están viendo. El tratado con los Estados Unidos, tenemos un plan común, yo creo que hace muchos años no se veía, de inversiones sincronizadas, como por ejemplo, ahora que vino la secretaria de Comercio de Estados Unidos, vino el secretario de Estado, para invitar a México a invertir o a participar en lo que va a ser la iniciativa respecto a semiconductores, cuyo hub va a estar en Arizona, y por eso se va a vincular Arizona con el Plan Sonora. No sé si ustedes ya oyeron hablar de eso, pero el Plan Sonora es acelerar la producción de litio, ampliar por 5 veces la capacidad de generación de energía solar y armar un esquema de compensación o de intercambio energético con California y Arizona. Bueno, solo por ponerles un ejemplo, es decir, se están tomando una serie de medidas tratando de que sean sincronizadas entre Estados Unidos y México, pero también con la Unión Europea. Hace poco estuvo el presidente de Alemania, pensando hacia futuro. México se podría convertir en uno de los principales exportadores de gas licuado. Estamos trabajando eso ahora en la costa del Atlántico, que no era la idea hace un par de años, pero por la nueva realidad, pues así va a ser. Entonces, hay una serie de factores, el estrés geopolítico en el mundo, y una serie de ventajas que tiene México. Una de ellas, por ejemplo, es que el peso se está convirtiendo en una moneda global. Entonces, hay demasiadas operaciones en el mundo referidas en pesos por diversos motivos, pero principalmente porque se estima que es una moneda que funciona. Y por eso estamos se está revalorando el peso. Esa es la tendencia, si la ven ustedes en comparación o en análisis los últimos 4 años. Entonces, para resumir, yo lo que les quisiera compartir, además de mi felicitación, agradecimiento por la invitación que me hicieron esta noche, es que estamos entrando en una etapa podemos ser muy optimistas. No quiere decir que tengamos nada regalado, así no es la vida, hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, hace poco estuve en Egipto con John Kerry, porque hicimos un acuerdo pensando cuál es la proyección de energía limpia que México va a necesitar de aquí al 2030. Entonces, como ya lo sabemos, ampliamos las metas de reducción de gases de efecto invernadero de 30 a 35% en 2030, lo cual implica duplicar la generación de energía limpia en México. La inversión estimada que tenemos acordada con Estados Unidos, que ahora tenemos que presentar los proyectos, energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, etcétera, son de alrededor de 45 a 50 mil millones de dólares. Y eso fue lo que anunciamos en Egipto, hace unos días. Porque de todas maneras, si no lo acordamos, el mercado nos lo va a exigir, porque necesita certificar energía limpia para poder acceder a los mercados de exportación. Entonces, mejor lo vamos a hacer en combinación con Estados Unidos. Entonces, lo que veo es un escenario donde hay una perspectiva o una expectativa muy favorable a México en el mundo, hoy por hoy.
no solo en las élites políticas, sino en el mercado, si no el peso no sería una moneda global. Y por el otro lado, para atender ese flujo de inversión que vamos a tener seguramente, ya estamos haciendo una serie de acuerdos para sincronizar nuestras acciones con nuestro principal mercado, que son los Estados Unidos y Canadá, y en segundo lugar la Unión Europea. Bueno, eso es lo que yo les quería transmitir. Darles las gracias por esta invitación y decirles que estamos a sus órdenes en la Cancillería. El año que entra vamos a hacer un despliegue muy importante, se va a hacer en la Cancillería, para buscar empresas seleccionadas en muchos campos en el mundo. Vamos a visitar, o se está organizando ya la visita a muchas ciudades, a empresas, una por una. Vamos a empezar en Los Ángeles, con Motion Pictures y Netflix y otra serie de empresas, porque la industria creativa de México es el 7% del Producto Interno Bruto. Y el fenómeno de participación de México en el crecimiento de la industria creativa global es cada vez, yo diría a veces exponencial. Entonces vamos a empezar ahí, pero vamos a ir a muchas ciudades a buscar las reuniones con las empresas que nos interesan. Es una tarea de inteligencia respecto a mercado, producción, empresas que nos interesa que estén en México. Entonces, desearles lo mejor, agradecerles su atención. Quería yo darles este breve mensaje, darles un abrazo a todas y a todos, que la pasen muy bien, desearles lo mejor de fin de año y ponerme a sus órdenes en la Cancillería. Muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias.